Buenas tardes, ingeniero. En este caso, ahora vamos a presentar la explicación breve de nuestro código de biela manivela excéntrica. Eh, Primer paso es añadición de la imagen. En este caso, hemos hecho caso a su proposición, que es en que nos indicó de que tiene que haber una muestra gráfica de cuando el movimiento de la manivela es positivo o negativo. Y luego está el añadir gráficos. Más que nada son códigos fundamentales para la presentación y el resultado. Ahora vayamos a lo más importante, que es la lectura de variables. En este caso son los datos que se van a ingresar y van a ser leídos, que es longitud de la manivela, longitud de la biela, excentricidad, masas respectivas y el coeficiente de fricción, ojo, siempre y cuando esté presente. Pasamos al análisis cinemático. Ángulo de la manivela. El ángulo lo convertimos en radianes para después representarlo con arcsin y va a ser representado con la siguiente fórmula: longitud de la manivela por el seno del ángulo más la excentricidad entre la longitud de la biela. Siempre después están en los casos de restricciones. 100 tiene que ser mayor a 1.0. Si es que no, tiene que presentar un mensaje que es imposible de calcular. Lo mismo se aplica en el ángulo de la biela y en la posición de la corredera. Ahora sí, de, siempre y cuando la excentricidad sea igual a cero. Ahora pasemos al caso de if. Verificamos que S por longitud de la manivela no sea cero para evitar la división para evitar la división. Luego pasamos al cálculo de argumento para la función, el arcoseno. Se calcula el valor para el coseno de un ángulo según la ley de cosenos, muy típico en los mecanismos de biela-manivela. Se comprueba el arcoseno y si no está, se levanta como error. Luego pasamos al cálculo de posibles soluciones para el ángulo de la manivela. El ángulo de la manivela tiene dos posibles soluciones, una positiva y otra negativa, mostrada en el gráfico ya mencionado. Luego pasamos a la búsqueda de una solución válida. Esto quiere decir que el posible ángulo el ángulo de la manivela se empieza a calcular. Si es válida, el resultado tiene que estar en... Si es válida, entonces nos va a mostrar que está en un rango variable o válido. Ya. Ahora pasamos a la definición de sistemas lineales para velocidades. En este caso son las matrices. Ya. Se construye un sistema de ecuaciones lineales para resolver las velocidades angulares y lineales. En este caso estamos utilizando la matriz Abel, que representa las ecuaciones basadas en la derivada de velocidad y geometría, como también la Bebel, que es el vector de términos independientes inicialmente inician en cero. Pasamos a la asignación de velocidades conocidas. Según la velocidad que nosotros vamos a ingresar de la biela, manivela o corredera, se fija en este sistema. Velocidad de la manivela, velocidad de la biela y velocidad de la corredera. Y esto va a ser leído por nuestra matriz. Luego pasamos a la validación de determinante y resolución del sistema para las velocidades, que es el if ABC lineals, que es mayor a la 1 a la excentricidad menos 9. Se verifica que el sistema sea resoluble. Se resuelve el sistema y se obtienen las velocidades angulares y lineales. Ahora basémonos a la preparación de los cálculos para la matriz y vector, ya mencionados ACEL y BECEL. En este caso hemos copiado la matriz de velocidades que nos mostró en las diapositivas y simplemente ya lo seleccionamos para que empiece a correr y léalo y resuelva las matrices con los códigos ya ingresados.
Pasemos a la asignación de aceleraciones conocidas y resolución del sistema. Ya. En este caso, la aceleración de la manivela va a estar en la primera columna, así que está representada con 1, 0, 0. Para la aceleración de la biela está en la segunda columna y va a estar representada por 0, 1, 0. Y para la corredera es 0, 0, 1. Ya explicado en los problemas ya resueltos en clase. Ahora pasemos a los cálculos de aceleraciones y los puntos de masa. En este caso hemos seleccionado los valores de entradas AGMX y AGMY, que son las aceleraciones del centro de masa de la manivela usando componentes tangenciales y centrípetas. Después está el ABX y el ABY, que son las aceleraciones en el punto B, extremo de manivela que conecta a la biela. Y por último está el AGBX y el AGBY, que son las aceleraciones del centro de masa de la biela, considerando el movimiento relativo desde el punto B. Y por último está el ACX, que es aceleración lineal de la corredera solo en el eje X. Ahora pasemos al producto de masas por aceleración, en este caso fuerzas inerciales. Se multiplican las aceleraciones para las masas respectivas, movimiento de la manivela, de la biela y la corredera, para obtener las fuerzas inerciales. Pasemos al precálculo de senos y cosenos para eficiencia, que está representado con sin T y sin P. Después de eso pasamos al cálculo de coeficientes de fricciones efectivas. Si la velocidad de la corredera es casi cero, no hay fricción. Y si no hay fricción, no se usan los coeficientes de fricción cinemático, UK. Ahora, pasemos a la construcción de nuestras ecuaciones para las fuerzas y momentos. En este caso es la construcción de nuestra matriz. Está representado por A y B, que son las fuerzas horizontales y verticales. También está los momentos inerciales, pivote, manivela, centro y masa de la biela, fuerza normal y la fuerza de fricción en corredera. Recordemos que A es matriz de coeficientes y B es el vector de términos independientes, incluyendo masa, gravedad y aceleraciones. Luego pasamos a la selección de tipo de carga aplicando ajustes del sistema, que está representado por el comando tipo carga y valor de carga, que va a ser igual a la variable seleccionada de fuerza del momento y el valor de carga que va a ser igual al valor de fuerza por momento GT. Después de eso pasamos al momento aplicado en la manivela. Tipo de carga, momento de manivela. M input que va a ser el valor de carga, A final que va a ser igual a B que es el NP cop y la B final que va a estar representado por B. Sabemos que B es el ajuste al vector para restar el momento aplicado y controlar las singularidades. Pasemos a la fuerza aplicada en la corredera. Los valores de entrada van a ser FI, valor de carga, NP copied, NP copied B. Y en este caso se va a encargar de modificar la matriz para incluir las fuerzas aplicadas, resolver el sistema para las fuerzas y momentos requeridos y controlar las singularidades. Pasemos a la construcción del texto resueltos, claro, siempre y cuando la solución tenga éxito. Si la solución fue exitosa, se formatea el resultado con etiquetas y unidades. En este caso, nuestras etiquetas son Newton por metro, Newton normal y F, que es el resultado de Dynamics. Manejo de errores.
En este caso se va a encargar de capturar los errores específicos de singularidad, capturar errores generales y muestra tasa limitada de depuración. Preparación para el resumen cinemático. En este caso vamos a eh, obtener los resultados de masas, momentos inerciales, ángulos y velocidades y aceleraciones en el texto. Todos los resultados ya adquiridos aplicados con las matrices se van a leer y se van a mandar a nuestra tabla de resultados. Ahora pasemos a guardar los resultados para la gráfica. Como ya lo he mencionado, esto se va a encargar de releer todos los resultados calculados de nuestro algoritmo. Y claro, siempre vamos a tener nuestras restricciones que van a marcar cuando nuestros cálculos no coinciden o no son exitosos, mandar un mensaje para después imprimir detalladamente los resultados. Ahora pasamos al manejo de errores o bloque genérico. Esto se va a encargar de capturar cualquier otro error presentado en los resultados y mostrarnos en el mensaje. Pasemos a las variables globales para las gráficas. En este caso se van a definir las variables globales, que se usarán para manejar la ventaja, las gráficas, el canvas donde se va a generar el dibujo, en este caso la gráfica, y mostrar los resultados. Pasemos a las funciones para crear la ventana de gráficas. Global, que va a indicar que se usarán modificar las variables globales definidas fuera de la función. Va a verificar si la ventana de la gráfica ya está abierta. Verifica si el cálculo fue exitoso para luego crear una nueva ventana para los gráficos en los cuales se va a mostrar el título y el tamaño definido. En pocas palabras, todos estos comandos se van a encargar de diseñar y mostrar los resultados de la gráfica ya misma. Ahora pasemos a la creación de resultados de nuestras gráficas, que es el plot canvas. Se va a encargar esto de que los valores sean exitosos para así graficar nuestros resultados. Claramente están nuestros valores de restricción. Si es que no concuerdan con nuestras restricciones, simplemente nos va a marcar error. Pasemos a las verificaciones iniciales. En este caso va a verificar las ventanas de gráficos, que es el comando plot windows, la figura fig y el canvas ya existentes. Si falta alguno, terminará la función para evitar errores. Pasemos ahora para obtener los parámetros seleccionados. En este caso es elemento y tipo mob. Se va a encargar de recuperar eh, lo que hemos seleccionado nosotros. En este caso son los elementos de manivela, biela o corredera y el tipo de movimiento, que son las velocidades y aceleraciones constantes. En este paso ya nos vamos a encargar de ya generar nuestros gráficos respectivos, que son las aceleraciones y velocidades. Claramente está de nuestra manivela, biela y corredera. Bueno, ingeniero, esto sería todo. Más que nada en la última parte es encargado ya de presentar los resultados. En pocas palabras es ya totalmente todo el diseño de nuestros resultados. Va a indicar los cálculos, los cálculos como también los gráficos.
Ya, muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a mostrar, córtalo. Ya. Ahora, ingeniero, acá se muestran los resultados de... Primero, ingresamos longitud de la manivela, longitud de la biela y la excentricidad. En este caso, nuestra excentricidad es cero. La longitud de la manivela es 0,5 y la longitud de la biela es 0,75. Nuestra masa va a ser de nuestra manivela va a ser 1, de nuestra biela va a ser 2 y nuestra masa de la corredera va a ser 5. Y volvemos a, a poner el dato de fricción, que en este caso va a ser 0. Ahora, variables de entrada. Podemos cambiar, podemos seleccionar el ángulo de manivela, el ángulo de la biela y la posición de la corredera. Ojo, la corredera no tiene ángulo, así que lo representamos como posición. En este caso hemos elegido el ángulo de la manivela. Lo mismo está en las velocidades. Así es que no hay nada de magia, todo es simple. Y las aceleraciones también. Ángulo de la manivela 120, velocidad de la manivela 20 y aceleración de la manivela que va a ser 500 radiales por segundo al cuadrado. Nuestra entrada, que es variable, que no es nuestra variable conocida, y vamos a seleccionar el momento de la manivela. Y ojo, también podemos seleccionar la fuerza de la corredera. Ponemos calcular y ya nos muestran nuestros resultados. Nuestras masas inerciales, la cinemática y las fuerzas requeridas en los planos X y Y. Ahora pasemos al muestreo de los gráficos. Elementos, manivela. Simular la velocidad constante. Ponemos actualizar gráficos y nos muestra el ángulo en radiales, la velocidad angular y la aceleración angular. Todo representado en gráficas. Claro que podemos cambiar en elementos, esta manivela, podemos seleccionar biela y corredera. Y en la simulación podemos elegir velocidad constante como también la aceleración. En este caso seleccionemos aceleración constante. Ponemos actualizar gráficos y nos muestra. Eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias.